Bueno, jóvenes, vamos a empezar entonces. Ahí coloqué a grabar. La idea dentro de la clase de hoy es continuar, digamos, con todas estas pruebas de hipótesis y en particular vamos a arrancar con algo que les había comentado ayer antes de terminar, ¿cierto? Y es que hoy comenzaríamos, digamos, con las pruebas T. Yo les comparto acá. Vamos por acá. ¿Qué son las pruebas T? Resulta que nosotros lo que tenemos que hacer a veces es comparar valores medios y coger, digamos, grupos, partirlos, o digamos el conjunto completo de datos, partirlos debido a características, como hicimos ayer, como por ejemplo, si tengo hombres y mujeres, no sé, adultos y niños, si yo tengo dos categorías en las que yo pueda partir mis datos, o simplemente comparar, no sé, si tengo empleados, los empleados de una ciudad con respecto a los de otra, necesito comparar en términos de media, además, ¿cierto? De promedio, entonces tendría que utilizar las pruebas T. ¿En qué consiste esas pruebas T? Y aquí también estoy colocando una vez las pruebas U de Mann-Whitney, que lo que hacen es comparar ya dos grupos, ¿cierto? Característica primordial acá y que tienen que tener claro, aquí vamos a comparar dos a dos. ¿Por qué? Porque cuando necesitemos comparar tres, cuatro o más grupos, tendremos que ir a otro conjunto de pruebas que se parecen bastante a esas, pero que son de otra característica, digamos, desde el punto de vista estadístico. Y entonces, aquí, digamos, estoy colocando un ejemplito de lo que podría ser, aunque ya habíamos hablado de eso. Esta prueba alternativa podría ser de diferentes tipos, mayor que, menor que, diferente. Pero casi siempre que ustedes encuentran la prueba, ¿cierto? La prueba programada en cualquier paquete estadístico, casi siempre se refiere directamente a la de diferente. Yo quiero saber si estas dos cosas son iguales o si esas dos cosas son diferentes. A uno le podría interesar si alguno de los grupos es mayor que otro, pero entonces tocaría a veces modificar cosas dentro de las pruebas. O sea, a uno le podrían interesar o esta segunda o esta tercera, que una es mayor que otra, pero no solo si son mayores, sino si además hay alguna diferencia entre ellas. Este delta cero significa que no es solo que sean diferentes, sino que además quiero saber si hay una magnitud ahí en la cual son diferentes. Esto también nos podría llegar a interesar en algún momento, pero casi con seguridad lo que ustedes encuentran programado, que no les toca modificar nada, es esto. Yo las comparo uno a uno para saber si son iguales o si son diferentes. La más común, por así decirlo, y por eso es que está programada de esa manera. Y ambas pruebas, las pruebas T y las pruebas U, tienen las mismas hipótesis nula y alternativa. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Cuándo aplicar una o cuándo aplicar la otra? Pues resulta que las pruebas T se aplican cuando yo cumplo supuestos de normalidad y homocedasticidad. ¿Cierto? Cuando yo cumplo eso que teníamos en la diapositiva exactamente anterior, que son la normalidad y la homocedasticidad, si cumplo ambas, debería aplicar la prueba T. Si yo no cumplo homocedasticidad y normalidad, entonces me toca aplicar las pruebas U, que son pruebas no paramétricas. Entonces, ese es el por qué nosotros tenemos que verificar normalidad y homocedasticidad. Cuando lleguemos a las ANOVA, en las ANOVA también tendré que hacer lo mismo. Cuando llegue a todas las otras pruebas, tengo que verificar primero eso porque dependiendo si me aparece una cosa u otra al principio, pues yo simplemente tengo que utilizar o una o la otra. Ahora, dentro del grupo que llamamos pruebas T y el grupo que llamamos Udeman-Whitney hay un montón, ¿cierto? Hay una cantidad enorme de posibilidades. Y aquí, permítame, entonces yo voy a compartir. ah, Voy a compartir desde acá.
Bueno, ¿qué son las pruebas? Entonces lo que estamos diciendo, aquí mi interés, ¿cierto? Mi interés, voy a colocarlo por aquí en la esquinita, es comparar en el grupo 1 y en el grupo 2 en términos de media. Lo que me dirá mi hipótesis nula es que son iguales, mientras que la alternativa es que ellas van a ser diferentes. Esto es fundamental entenderlo, ocurre tanto para la T como para la U. Pero pensemos que yo tengo acá una cosa que llama datos pareados. Digo pareados y coloco dareados. Volverlo a copiar aquí. Profe, qué pena, yo le pregunto algo. Dime. Pero es un poco terminando el tema de ayer, y qué pena que lo haga ya, pero no estuve a las 8 en punto. El tema de la independencia, cuando hay variables que no necesariamente son categóricas, es también con estas pruebas T. Yo sé que No, nos estás hablando de diferencia de medias y es otra cosa, ya es otra cosa. pero esa independencia con otro tipo de variables, ¿cómo sería? Así a modo de resumen genérico, solamente como para tenerlo en el radar. Yo tengo aquí los datos. X1, entonces aquí tengo un montón de números que son, digamos, de intervalo o de razón. Me toca categorizarlos. Entonces, para categorizarlos, vamos a suponer que yo tengo aquí, no sé, juepucha, esto O también está con súper, variables continuas. está sensible esta vaina. Por eso es lo que te voy a decir, porque las otras simplemente, si son categóricos, ya sabes, es lo de ayer. Listo. Pero, ¿cierto? El problema es cuando no son categóricos, sino cuando tengo datos, números reales, ¿cierto? Que son datos de intervalo de razón, alguno de ellos. ¿Cierto? Números reales siempre se va a referir a alguno de estos dos. Yo tengo aquí un número 1, vamos a colocar por aquí mejor, no sé, x1, x2, x3, x4, x5, hasta xn, todos estos son números reales y en mi variable es x, ¿cierto? Que es una variable o de escala o de razón. Entonces a mí lo que me toca hacer para poder aplicar el procedimiento de ayer de independencia es que me toca volver esto una variable de orden, ¿cierto? Ordinal. ¿Cómo se hace para pasar esto que es real a ordinal? Realmente lo primero que hago es decidir cuántos intervalos voy a utilizar para cuántos intervalos. Normalmente aquí se hace Sturgis. Luego de hacer Sturgis, que simplemente es determinar Sturgis, entonces con ese mayúsculo que es el apellido, Sturgis, lo que hace es determinarme el número de intervalos K, el número de clases a las que voy a hacer eso. Y Listo. esto es 1 más 1.333, logaritmo del número de datos que tengo acá, que es n. El caso es que yo aquí saco una cantidad de cuántos intervalos voy a agrupar mis datos. Y los agrupo, ¿cierto? Los agrupo literalmente de menor a menor cuántos hay. Entonces, de estos que aquí ya están ordenados, entonces aquí tengo 5, aquí 10, aquí 20. Lo que hago es ordenarlos para sacar las frecuencias en el intervalo. Ah, perfecto. O Digo, sea, hay que discretizar la variable para volverla sí, no hay otra ya. forma. Ok. Listo, mil gracias. Sí, señorita. Volvemos a lo de hoy, ¿cierto? 1 igual a, perdón, H0, 1 igual a mu2, HA, mu1 diferente de mu2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer este tipo de cosas? Pues primero pensemos si los datos son pareados. ¿Qué son datos pareados? Significa que vienen por parejas. ¿Cuándo ocurre esto? Que yo a un individuo le coloco un antes, le aplico algún antes y mido, y luego le aplico un después al individuo y de nuevo mido. Esta medición la vamos a llamar la medición 2, sería para sacar la media 2,
Y esta medición 1 sería para, digamos, entre comillas, sacar la medición 1. Porque realmente lo que uno va a sacar aquí es X barra, no mu. Uno no tiene acceso a los parámetros. Quiero que recordemos, creo que lo había dicho por allá la primera clase hace 2 fines de semana, bueno, el primer fin de semana, y es, normalmente en estadística utilizamos letras griegas para cosas a las que no podemos aspirar directamente porque no tenemos el 100% de los datos. Entonces, mu, que es una letra griega, lo que nos está indicando es que yo tengo ahí un parámetro. Los parámetros no los accedemos directamente. ¿Cómo tratamos de aproximarnos a ese parámetro? Mediante estadísticos. ¿Cuál es el estadístico que trata de medir o aproximar mu1, x barra 1? ¿Y dónde vamos a llegar a tratar de aproximar mu2 con x barra 2? Pero entonces, la característica primordial de esos que llamamos datos pareados es que es un mismo individuo al que yo le aplico un antes y un después. Y cambian el individuo del muñequito por ya no una persona, sino una empresa, un antes y un después. Si yo tengo como un denominador que va a ocurrir antes, le hago algún tipo de procedimiento y mido un después, como por decir algo, cojo a la persona, le hago una capacitación y luego mido el desempeño después de esa capacitación, entonces tendría datos pareados. Otra característica, digamos que uno podría aplicar datos pareados, es que yo cojo dos individuos que se parecen mucho y a uno le hago algo y al otro no le hago nada, ¿cierto? O a uno le hago realmente el tratamiento y al otro le hago el placebo. Normalmente en el tipo de cosas que nosotros manejamos, que ustedes manejan, es más común coger dos individuos que se parecen dentro de la organización, a uno darle una capacitación y a otro no, y ver si el desempeño cambia. Cojo un grupo, ¿cierto?, de empleados y les hago eso. Ahora, eso implica que yo sepa que esos dos individuos que son diferentes, que no son la misma persona, tienen que ser similares en todo lo demás. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el equipo de ventas, entonces los dos vendedores deben vender hoy, antes de hacer cualquier tipo de intervención en alguno de ellos, deben vender lo mismo, trabajar al mismo tiempo, trabajar en la misma sucursal, etcétera, ¿cierto? Si yo ya tengo, eh, digamos, datos en los que yo tengo dos individuos a comparar, entonces tengo es el individuo 2 y el individuo 1. No, no era con este color. Pero tengo un individuo 1 y cambien de nuevo, el muñequito lo pueden cambiar por una empresa, por un grupo de trabajo, etcétera. Yo tengo dos, entonces ya estos son datos independientes. Y aquí hay que tener claro eso porque el grupo de cosas que se hace con datos pareados es, digamos, más restrictivo porque tengo menos datos siempre, porque cada dato será una pareja, ¿cierto? Para yo considerar que mis datos son pareados, implicará que yo pierda la mitad de mis grados de libertad, mientras que para los datos independientes tendré un dato por cada uno de los individuos que yo tenga. Simplemente voy a comparar un grupo con respecto al otro y cada grupo tendrá su propio tamaño. Ahora, dentro de estos que son independientes, voy a tener también divisiones. ¿En qué tipo? Yo tengo mi individuo 1, vamos a coger cualquiera de ellos, ¿cierto? Para este grupo, no para los pareados, sino para estos. Yo puedo tener que conozco la varianza de la población o la desconozco, ¿cierto? La varianza. ¿Por qué es importante conocer o desconocer la varianza? Porque si yo sé cómo varían mis datos en la población, qué tan variables son, yo tengo una mejor idea de qué error estoy cometiendo o si digamos, la observación que yo estoy teniendo, la variabilidad que tiene la observación, es compatible con la variabilidad de los datos o hay algo que está cambiando. Y ojo, dentro de la varianza conocida, ¿cierto? Yo conozco este de acá, que está de primerito. Es más extraño tener esto. ¿Por qué digo que extraño?
porque es literalmente muy complejo que alguien en la empresa tenga sobre lo que uno está haciendo ya estudios previos y buenos, que tenga caracterizada bien esa variabilidad. Eso es muy raro encontrar, que es lo común que nos encontremos siempre en el terreno de la varianza desconocida. La varianza, no la muestral siempre la podemos calcular cada que la tengamos, ¿cierto? Cuando yo digo aquí esto, me estoy refiriendo literalmente, ¿cierto? A la varianza de la población, que no la conocemos, ¿cierto? Esta es la varianza de la población. Y dentro de estos desconocidos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? De varianza desconocida, tendremos que son desconocidas pero iguales o desconocidas y diferentes. Y ahí es donde viene el amigo Leven, ¿cierto? Son iguales o diferentes. Porque lo que nos dice Leven es precisamente que estábamos hablando ayer, de si son iguales o diferentes. ¿Cuál de las dos usar? Depende de lo que diga el Leven, ¿cierto? Camilo, a mí no me quedó Dime. claro qué criterio usar para dividir, pues para separar como esos dos grupos, o yo los separo Hombres y aleatoriamente. mujeres, Ah, ok. dos grupos que tenga interés para comparar en la población, ¿cierto? Ok, Hombres y mujeres. Si estoy en una empresa, podría ser los empleados de por la mañana y los de la tarde. O sea, ya yo como investigador, como persona que esté interesado, quiero saber si los que vienen temprano venden más, si los que vienen, o cojo dos grupos de empresa, entonces cojo unas que se dedican a un tipo de servicios y otro a otros. Un grupo de sucursales más pequeñas y más grandes, empresas pequeñas y grandes, las quiero comparar. Yo como investigador soy el que decido qué es lo que va en blanco y qué es lo que va en azul. En el caso de nosotros, digamos, el más claro que tenemos ahí sería hombres y mujeres. Pero también nos podríamos preguntar si, por ejemplo, la gente que no tiene posgrados tiene más orientación a la innovación, no tiene más norma subjetiva que los que no tienen sino hasta grado universitario, o inclusive los que son de bachiller hacia abajo y los que son universitarios o más. Aquí la característica es pensar cómo dividir eso en dos, ¿cierto? Y nosotros tendríamos que pensar con nuestros datos cómo dividir eso en dos. Y una cosa importante, el tamaño de las dos cosas que yo voy a dividir no tiene que ser exactamente igual, pero sí debería de ser que un grupo no sea 3 veces el tamaño del otro. Es que yo quiero dividir hombres y mujeres. Sí, pero es que en la muestra son 600 y de los 600 hay 500 mujeres y 100 hombres. Está desbalanceado. Hay que balancear los datos. ¿Cierto? La idea de cuando colecta datos es que eso refleje, digamos, lo que está ocurriendo en la población, pero además que cuando yo ya los voy a sacar la información, eso no quede desbalanceado. Y ocurre muchísimo. ¿Cuántas micro, pequeñas empresas hay registradas, digamos, en Cámara de Comercio hoy en Medellín comparada con las grandes? Si yo quiero hacer un estudio a nivel empresarial, ¿cierto? Yo tengo que ir a colectar esos datos. Si yo tengo tamaños de una de las variables, bueno, digamos, del número de individuos que podría colectar aquí, no sé, voy a inventar un número, 30.000. 30.000 micro, FAMI, pequeñas empresas, comparadas con, no sé, 200 o 250 de la otra. Entonces, sobre esa que son tantas, para que eso quede equilibrado, cuando iba a tomar la muestra, me tocaría submuestrear, ¿cierto? Tomar menos de ahí. Mientras que en las que son con muchos, perdón, con muy poquitos elementos para observar, y voy a exagerar un poquitico más, no tengo 100, sino que tengo, no sé, 40, pero requiero de ahí 200. Fíjense, mi población tiene un total de 40 individuos, solo 40. Yo requiero 200 de esos según la teoría. ¿Qué me toca hacer? Que un mismo individuo aparezca varias veces. Como si yo llegara y de pura casualidad
cogiera una empresa, la observara, la volviera a meter a la tómbola, ¿cierto? Meter a esa bolsa negra, volver a mezclar, volver a salir y ups, me volvió a salir, vuelvo y la mido. Vuelvo y meto la empresa, digamos, a la bolsita negra, ¿cierto? Como si estuviera jugando bingo, pero en vez de ir descartando los numeritos que ya salieron, las bolitas que ya salieron, yo cojo la bolita y la vuelvo a meter, mezclo, saco de nuevo, mezclo, saco de nuevo hasta que obtenga los 200. Ah, que un mismo individuo me puede salir muchas veces. Sí, pero eso es lo que habría que hacer para equilibrar los datos. Muchos de los métodos estadísticos que se utilizan para analizar datos, como en ecuaciones estructurales sobre todo, requieren, por ejemplo, que los datos estén equilibrados a cierto punto. Entonces lo que toca hacer es sobremuestrear en algunos casos y submuestrear en el otro. O sea, para equilibrar los datos, toca un poco jugar a que yo estoy jugando ese jueguito de llegar, observar al individuo, meterlo, mezclar, sacarlo de nuevo, etc. Eso no es malo porque realmente lo que estamos suponiendo ahí es que tenemos un muestreo con reemplazo, que un individuo, una vez es observado, es reemplazado por otro, que por casualidad en ese caso es el mismo individuo, ¿cierto? Bueno. Profe, esa prueba de Leven me habla desde la igualdad de varianzas muestrales, no poblacionales. Leven, hipótesis nula. Sigma 1 al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado igual a sigma 3 al cuadrado, sigma n al cuadrado. Y la hipótesis nula, al menos un y diferente de j, donde esa es la prueba de Leven. Es una prueba donde yo supongo que todas mis varianzas son iguales en todos los grupos que yo corté eso, el número de grupos que yo haya querido cortar. Y lo que dice la hipótesis alternativa es que al menos dos de esas varianzas, al menos dos, son diferentes, poblacionales, ¿cierto? Estamos hablando de varianzas poblacionales. Solo que uno nunca en una prueba de hipótesis, ¿cierto? Arranca con el teta, ¿cierto? El teta sería el parámetro. Este es mi interés, el teta. Pero yo lo que hago para poder determinar esto es que calculo una cosa que llama el estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba, ¿cierto? Normalmente es teta gorro. En el caso de la varianza, sería S al cuadrado, S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, ¿cierto? Yo los comparo es vía la varianza muestral. En el caso, bueno, no solo la varianza muestral, porque realmente cuando yo tengo allá el estadístico de prueba, tiene contenido, digamos, estas cosas, pero no es necesariamente eso, porque por ejemplo en las T-Student, el estadístico de prueba es un estadístico T que contiene X barra y que contiene aquí el delta cero que teníamos allá. Entonces X1, X2, delta cero, y tiene aquí un montón de cosas que dependerán si son datos pareados o no. Pero el X barra va en el estadístico de prueba, no en el parámetro, ¿cierto? El parámetro siempre es con lo que yo estoy tratando de preguntarme acerca de la población y va siempre en la prueba de hipótesis. Que a la luz de mis datos calculo un estadístico de prueba para ver si con mis datos eso cumple o no para mis datos. Y si los tomé bien, podría generalizar que eso podría estar ocurriendo en la población. Ok. Bueno, entonces, digamos en que nosotros tenemos varianza, pues darme un colorcito como el blanco, que creo que se nota mejor acá. Tengo varianza desconocida y varianza conocida. Entonces esto dependerá, ¿cierto?, del Leven. Porque aquí tengo un conjunto, no voy a mostrar las ecuaciones, pero aquí yo lo que tengo son diferentes cosas para calcular el estadístico de prueba. Pero la conclusión, independiente de si es conocido o desconocido, si es pareado o despareado, ¿cierto?
o independiente, por decirlo de alguna manera. Pareado no, ¿cierto? Que cada elemento no depende de los demás. Entonces, aquí nosotros lo único que nos vamos a hacer, ¿cierto? No vamos a calcular el estadístico, sino que realmente vamos a ir a revisar el p-valor. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cuál es nuestro p-valor? Por ejemplo, ayer teníamos una variable que era la utilidad percibida. Vamos a suponer que vamos a hacer esto. Hipótesis nula. La media de la utilidad percibida para el grupo, no sé, para las mujeres. Y vamos a compararlos, la utilidad percibida para hombres. Entonces, nuestra hipótesis nula es que esas dos cosas son iguales. ¿Cuál sería nuestra hipótesis alternativa? La utilidad percibida para las mujeres es diferente a la utilidad percibida para los hombres. Y eso es lo que vamos a ir a hacer a continuación, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio con nuestros datos. Ir a verificar esto. Ahora, déjenme, yo les dejo de compartir acá. Si ustedes se vienen a lo que yo les tengo aquí en el tablero de trabajo de clase, donde dice documentos y videos, diagrama de pruebas de hipótesis, este documentico que está acá, que es extraído de un libro que se llama Repensando la Estadística, ¿cierto? Entonces, en Repensando la Estadística, hay un grafiquito que más o menos explica lo que llevábamos en la clase de esta media horita. Y es pensar en esto, fíjense. ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Continuos o discretos? Pero yo les agrando. Ustedes no están viendo en este momento nada, ¿o sí? Sí. Sí, Sí, estamos sí. viendo el documento. Entonces déjeme, yo lo amplío acá. Entonces, ¿qué tipo de datos tengo? ¿Discretos o continuos? Son continuos, listo. Entonces, quiero mirar relaciones, todavía no hemos llegado por allá, o quiero mirar diferencias, es lo que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Medias. Yo quiero, bueno, diferencias en términos de medias, yo quiero mirar diferencias. Entonces, en términos de medias, puedo tener aquí una prueba T, ¿cierto? De un solo conjunto, de una sola muestra. Puedo tener, digamos, Fmax test de Bartlett, eso no lo alcanzamos a ver. No, yo tengo múltiples medias, que es el que estoy hablando en este momento. Entonces, cumple los casos de paramétrica, es decir, cumple normalidad y cumple homoscedasticidad. Sí, entonces una T-student. No, una U, ¿cierto? Una Mann-Whitney U, aquí está pues escrito al revés de lo que yo lo tengo en las diapositivas. Una A de Mann-Whitney. Wilcoxon text es una forma, digamos, alternativa a lo que yo les voy a mostrar, que es la U, ¿cierto? Pero ¿cumple o no cumple? No, no cumple, entonces me vengo para una U de Mann-Whitney. Si cumple, entonces hago una T de student porque estoy calculando acá. No, es que yo tengo muchos grupos, entonces ya después miraremos las ANOVA y las H de Kruskal-Wallis, ¿cierto? Que son estas dos que vamos a comparar, que aquí es paramétrico y aquí es no paramétrico. Y dentro de todas estas están, pues, digamos, unas pruebas de significancia que llaman la Bonferroni, la Tukey, etcétera, que están adentro de ellas. No, yo estoy interesado en, son datos categóricos, ¿cierto? Están discretos. Son menores que 5, no, entonces hago una chi cuadrado que fue la que vimos ayer. Sí, entonces hago una prueba de test exacto de Fisher, ¿cierto? Eso es cuando tengo muy poquiticos datos, que esto es más común, digamos, en laboratorios que en lo que nosotros hacemos. Yo estoy interesado en relación. ¿Qué tipo de relación? Correlación. Entonces, después veremos Pearson y Spearman. No, estoy interesado en dependencia de las variables, entonces podría hacerlo por análisis de regresión. O sea, todo esto lo veremos acá. Y simplemente son caminos que yo debo seguir para saber qué estoy preocupado, qué estoy pensando, ¿cierto? Si los datos son continuos, discretos,
si cumple normalidad o no, tengo una batería de cosas para hacer. Y eso es estadística clásica, ¿cierto? Porque nosotros podríamos tener un árbol de esto para ir a estadística un poco más moderna. Esto está ahí, digamos, digamos, en el Classroom para que lo puedan revisar, ¿cierto? Está en documentos y videos. Y aquí está diagrama de uso de pruebas de hipótesis, es la página, aunque yo creo que le subí parte del libro. Sí, le subí parte del libro nomás porque el libro es mucho más grueso. Está en la página 18 de lo que les subí. Está la primera parte de ese libro que, digamos, esta primera parte estaba gratis en la página del libro cuando lo descargué. De hecho, creo que aquí uno lo podría conseguir completico, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Estamos por aquí, ¿cierto? En las TED Student y las Magic Weekly. Nosotros, digamos, que es comparar una media con un valor fijo. No lo estamos haciendo, estamos comparando dos grupos, estamos partiendo la población. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo de ver todo lo que está en este diagrama, ¿cierto? Nos da tiempo de ver lo que más se usa que esté en este diagrama. Y cada una de estas cositas podría gastarles, así facilito, cada una de estas cositas mínimo 2, 3 clases de 2 horas. Cada cuadrito de esos. Por eso es que no da tiempo de verlo, ¿cierto? Bueno. Está muy bueno ese resumen. Sí, yo me compré este libro después de que vi esta página. Me gustan las cosas en papel. Estoy todavía como en la época de los viejitos que nos gustan las cosas impresas. Se va cansando uno de leer esto en la pantalla. No es el único resumencito que tiene este libro, de hecho, pero además que digamos que el libro es muy avanzado para muchos de lo que esto es estadística bayesiana. Bueno, volvamos acá. Y de hecho por eso lo subí ahí. Yo sé que al principio cuando yo hago el grafiquito es difícil aterrizar las cosas. ¿Y por qué les...? Bueno, dentro de ese grafiquito que está acá, que está en el libro de análisis y thinking, que no está acá, es los datos pareados o no. Creo que no se ven acá. Sí, aquí no están. ¿Por qué? Fíjense, no sé si alcanzan a ver acá que yo podría, aún si los datos no cumplen estadística paramétrica, transformarlos de alguna manera y aplicar estadística paramétrica, solo que aquí me manda a los test student, ¿cierto? A un grupo, un conjunto de test que trae las test student, porque hay muchísimos, que son datos pareados o no son datos pareados. Dentro de los que no son pareados, ¿son independientes o no? O sea, este cuadrito que está acá incluye todo lo que está en las últimas diapositivas, los últimos dibujitos que les hice ahorita. Cada cosita de estas por separado podría tener un montón de cosas adentro, pero es un buen resumen por lo menos para ubicarse desde el tipo de dato hasta qué prueba o qué grupo de pruebas tendría uno que revisar, ¿cierto? Los datos pareados es una cosa que yo les traigo aquí como a colación porque resulta que un exalumno de pregrado, ahora se está haciendo la maestría mía, pues la de métodos cuantitativos, pero el hombre cuando estaba de practicante de economía, que se graduó de economía, en Bancolombia, se fue a trabajar a una área que debería tener mucha gente que trabaja estadística, mucha. Y se fue y le tocó hacer una cosa como mecánica, y le decían, vea, haga una prueba de student acá. Y él se puso a revisar las cosas como los datos antes de hacerlo la primera vez y preguntó cómo lo hacían y él no le cuadraba la teoría con lo que estaba haciendo Bancolombia. Y ve que no estoy hablando de una empresa chiquitica, estoy hablando de una dirección, una línea de Bancolombia que debe tener gente muy especializada en el tema. Y él llegó y se puso a preguntar, a leer, pareciera que él no había entendido bien la teoría. No, Bancolombia lo hacía mal, ¿cierto? Porque a un mismo empresario le estaban aplicando datos que no eran pareados, ¿cierto? El supuesto de pareamiento es que si yo se lo voy a aplicar todo a una misma persona o a un mismo grupo de personas o a una misma empresa, tengo datos pareados. No se lo puedo aplicar a datos independientes. Bancolombia lo hacía con datos independientes. ¿Qué genera eso? Que usted tenga el doble de grados de libertad, como si tuviera el doble de datos. Y eso no es así, ¿cierto? Y entonces al tener el doble de datos, pues entonces eso les daba que la gente no iba a fallar en el pago. Y él llegó, le dijo a la jefe, Bancolombia lo está haciendo mal así, etcétera. Obviamente los jefes que ponen en las divisiones no necesariamente saben de estadística, simplemente
no sé, tienen alguna otra habilidad para poder ser jefes, etcétera, pero entonces la jefe llegó y dijo, ah, tenés toda la razón. Cambiaron la forma de hacerlo en Bancolombia y por eso lo vincularon. Está vinculado en Bancolombia, ¿cierto? Porque el hombre entendió bien la teoría y un jefe debería ser, no digamos la parte práctica, porque eso lo hacen, digamos, los que están ahí, pero sí entender si algo se está haciendo mal desde el punto de vista teórico, al menos poner a la gente que lo tiene que hacer a que verifique los supuestos que se estén cumpliendo, ¿no? Verifíquelos. Verifique si los datos son pareados o no. Una cosa simple que se debe pensar al principio del test de student, si los datos son o no pareados. Y eso le vamos a pensar acá. Entonces vamos a abrir los datos. Ya saben que mis datos no son los mismos que ustedes tienen porque yo tengo aquí simplemente una versión más viejita que le faltan cositas. Pero bueno. El caso es que estos datos, que yo no les estoy dando a guardar, yo no sé por qué. Que yo tengo aquí un montón de cosas que siempre me toca venir y borrarlas cada que entro acá. Y voy a calcular aquí rapidito lo que hicimos ayer. Simplemente voy a venir a utilidad percibida y la voy a medir. Entonces calcular la variable. Voy a colocar aquí de nuevo. Por acá. Y este por acá. Me pasa todo el tiempo que se me va borrando aquí. No sé qué es lo que le pasa a este computador, pero no guarda algunas cosas en la memoria. ¿O será que si no le está dando guardar? Bueno, ni idea. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Aceptar. Bueno. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que yo les grafiqué ahí, que la media en hombres y mujeres es diferente, ¿cierto? Entonces, para poder yo saber si eso lo voy a hacer, tendría que haber verificado normalidad. Nosotros verificamos ayer normalidad para hombres y mujeres con esta variable, ¿cierto? Sí, y vio que no eran normales. Sí, Bueno. solo que no era. Pero sí eran homogéneos. Entonces, voy a volver simplemente para que recordemos eso. Se hace por explorar, analizar, explorar. Y yo lo que voy a hacer es determinar si esta variable que llamé UP y mis factores, o sea, donde voy a partir mis datos que son género, si esto tiene normalidad, ¿cierto? Que era aquí en gráficos. La prueba de normalidad que está aquí en este chulito y los no transformados del evento. Le doy continuar, aceptar. Y entonces tendríamos que venir a estas dos tablas, mirar aquí, ¿cierto? El estadístico de Kolmogorov-Smirnov no son normales, ¿cierto? Los datos son cualquier cosa menos normales y es homogéneo en varianza. Eso es lo único que tenemos que sacar de aquí, o sea, este primerito de acá, ya lo habíamos hablado, este 7.89 es el que nos interesa, más estos 2.00 y 0.002, esos dos. Y fíjense que si alguno tuviera chance de, no ser, de ser normal, de que se va apareciendo más, y no mucho porque esto es 0.2%, serían los datos femeninos, ¿cierto? Esos tienen más chance de ser simétricos que los de los hombres, que son mucho más pequeñitos los números. Bueno, entonces ya sabemos que esto no, bueno, se me fue el gráfico de tallos y de hojas, que es esto de acá, simplemente es el mismo gráfico de barras, pero graficado con numeritos en este caso, y volteado hacia la derecha. O sea, no le di el gráfico que teníamos ayer al histograma, quedó directamente el que trae por defecto, que es este, que es el mismo gráfico, pero en vez de las barritas, números, y en vez de horizontal, vertical, horizontal. Bueno, el caso es que nosotros ya sabiendo eso, lo que tenemos que ir a hacer es ir a calcular, ¿cierto? Ir a calcular estadística paramétrica o no paramétrica. Entonces aquí entra una cosa ya como de qué voy a hacer yo como investigador. Lo que me dice directamente esto es que los datos no son, ¿cierto? No son
aptos para estadística paramétrica porque no cumplen el supuesto de normalidad. Eso es lo que me dice. ¿Por qué? Porque no cumplió normalidad. Cumplió varianza, pero no normalidad. Entonces no puedo hacer estadística paramétrica. Pero, aquí viene la cosa con estadística. El supuesto de normalidad, para cuando yo voy a trabajar en datos promedio, en la media, no es tan importante como si lo es el de la varianza, ¿cierto? Entonces yo podría irme a hacerlo vía testudent sin ningún problema. Yo podría irme a hacerlo porque voy a trabajar sobre la media y cumplió homocedasticidad. ¿Cierto? La varianza es homogénea. Entonces, y al yo querer trabajar sobre la media no es tan importante que cumpla normalidad. Porque se fijaron inclusive en ese diagrama, que aquí le da a uno como una forma de transformar los datos para llegar acá. Yo podría sacar aquí cualquier tipo de función para ver si de pronto eso hace que los datos se vuelvan homocedásticos y normales. Ahora, lo voy a hacer como la teoría. Vamos a aplicar la teoría de rajatabla. ¿Qué es lo que dice la teoría de rajatabla? Yo voy a comparar estos grupos, entonces lo tengo que hacer con una U de Mann-Whitney. ¿Por qué lo tengo que hacer con una U de Mann-Whitney? Porque literalmente yo lo que requiero aquí es estadística no paramétrica. ¿Por dónde se hace? Ahí están las diapositivas, ¿cierto? No sé si no ir a mirar las diapositivas, por dónde se hace. Yo lo tengo aquí en algún lado. ¿Qué son? Milo, pero esas diapositivas ya las colgaste en el Classroom. Sí, de hecho corregí, lo que no he cambiado es, ayer cambié esto, ¿cierto? Ya no dice categorías como decía anoche, cambié ya por característica, que es la palabra correcta acá, pero eso no lo he subido. Es lo único que cambia con lo que está ya en el coso, que aquí debería decir, Le pero pusiste yo otro lo nombre porque ya en el Classroom habían 3 archivos en PDF como para borré los 3 y subí solo uno. Ok, listo, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Gráficos, pero analizar. Y aquí vamos a venir a pruebas no paramétricas. ¿Por qué? No nos cumplió normalidad, ¿cierto? Cuadro de diálogos antiguos. Y fíjense lo que yo tengo aquí. KS, ¿cierto? Cruzcas, esto es se me olvidan los apellidos siempre. Cruzcas, me acuerdo el primero, pero no me acuerdo del segundo, pero bueno. El caso es que nosotros por aquí tenemos chi cuadrado, binomial, rachas, KS, muestras independientes, dos muestras, K muestras independientes, relacionadas y relacionadas. Este K que está por aquí en estos dos, tiene que ver es cuando yo voy a comparar varios grupos, dos grupos y K grupos, dependientes o independientes, o sea, pareados o no pareados. En nuestro caso, hombres y mujeres, un hombre y una mujer elegidos en ese grupo, ¿sería datos pareados? No. ¿Por qué no? Porque nosotros, para poder garantizar que datos pareados, que son muestras dependientes, tendríamos que tener que esos dos individuos que yo voy a coger para comparar sean muy parecidos. Y yo tengo aquí un grupo de personas y ya, ¿cierto? Que fueron escogidos al azar, de manera aleatoria. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es dos muestras independientes. Tengo solo dos grupos, hombres y mujeres, y además los individuos de un grupo, hombres, no tienen ningún tipo de relación, digamos en el término estadístico, relación completica con el grupo 2, que es el de mujeres. Entonces es dos muestras independientes. Eso me va a abrir esto de acá, ¿cierto? Cuando yo le doy clic ahí, él me va a decir qué variable es la que usted va a comparar con la variable de prueba. En nuestro caso, utilidad percibida. ¿Cuál es la variable de agrupación? O sea, ¿cuál es la que me va a partir eso en dos grupos? Entonces aquí va a ser el género. Fíjense que aquí él me da una opción que me pone con dos interrogaciones. ¿Por qué hace eso? Porque yo podría tener, para partir los datos, ¿cierto? Para partir los datos, coger, no sé, el grupo etario, ¿cierto? O el del nivel de estudios. Pero como la prueba U de Mann-Whitney, lo que hace es uno a uno, cojo dos grupos y los comparo, no tres ni cuatro, solo dos grupos.
Entonces yo tendría que escoger de ese grupo que tiene bachilleres, que tiene gente que no estudió nada, que tiene primaria, etcétera, cuáles son los dos grupos que yo voy a comparar de allá. Es que a mí me interesa solamente los que tienen, no sé, más que, bueno, que al menos acabaron pregrado, pero voy a comparar los que tienen posgrado con los que no tienen posgrado. Ahí tengo dos grupos. En este caso yo tengo que definirlos, tengo que entrar aquí a donde dice definir grupos, y aquí en donde dice definir grupos le coloco que el grupo 1 es el que me aparece con la variable 1, o sea, los hombres, si no estoy mal, aparecen en mis datos como 1, y las mujeres en el grupo 2. Y recuerden, aquí simplemente, en este caso que tenemos 1 y 2, hombres y mujeres, pues es muy sencillo. El grupo 1 es el grupo 1, el grupo 2 es el grupo 2. Pero si yo tuviera 5 o 6 divisiones, yo tengo que saber cuáles son las divisiones que corresponden a lo que yo voy a comparar. Que es que los que tienen bachillerato son el grupo número 4, entonces tendría que poner 4 en alguno de estos dos y lo voy a comparar con los que tienen pregrado. Entonces, ese otro número tengo que tenerlo clarito antes de ponerlos acá. Le doy Los grupos continuar. son como el orden de las respuestas. No, ¿cuáles grupos voy a comparar? Fíjate que cuando yo tengo por aquí hombres y mujeres, que es esta variable que se alcanza a ver aquí como de 2, 1 y 2 significa hombres y mujeres. Ahí los que tengan 1 son individuos que son hombres y 2 los que son mujeres. Eso es el mismo 1 y Es 2 que como estoy el colocando acá. código de la respuesta. Ajá, es Yo este el ahí no mismo código. pongo hombre o mujer, sino que pongo un 1 y un 2. Sí, siempre se coloca para dividir en el número que yo tengo codificado, no la palabra, sino el número. Listo. Y por ejemplo, si yo lo hubiera hecho con la variable que sigue, que es esta de acá, que según veo acá es, no alcanzo a ver, porque tengo esto abierto. Vamos a decir aquí, no sé, el 661, este de aquí sería estado civil. Entonces, si yo quiero comparar los que son solteros con los que son casados, tengo que saber en esta variable cuál número corresponde a solteros y cuál a casados. ¿Cierto? Bueno, una vez que yo tengo eso, pues aquí en exactitud no le voy a hacer nada, en opciones tampoco, simplemente les voy a mostrar, estos son los mismos que siempre traen, que no me interesan en este caso. Aquí realmente lo único que me interesa es esto, la U de Mann-Whitney. Le voy a aceptar y él me va a dar los resultados de comparar masculino y femenino. 218 hombres, 262 mujeres. Y aquí tengo, digamos, el resumen de las cosas de la prueba. Pero lo que a mí me interesa realmente es encontrar dónde está el p-valor, que es este valor de acá. ¿Por qué me interesa el p-valor? Porque es el que me va a determinar si yo acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que el grupo que la media de la utilidad percibida para las mujeres es igual a la media de la utilidad percibida para los hombres. Correcto. ¿Y qué es lo que me está diciendo este p-valor? Que no se rechaza la hipótesis nula. Correcto, o sea que la utilidad percibida para hombres y mujeres parece ser igual. ¿Cierto? Eso es lo que tendría que yo escribir ahí. Tendría que escribir, se rechaza la hipótesis, no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, la utilidad percibida para hombres y mujeres parece ser igual. Pero fíjense el valor que dio, casi 5%. Si yo colocara, en vez de de p-valor para compararlo con el 5%, lo comparará con el 1%. Perdón, con el 1% no, con el 10%. ¿Qué pasaría ahí? Con el 5% no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué pasa si fuera con el 10%? Con 10%. Sí. Igual, ¿no? O sea, sigue siendo Mm. mayor a 0,05. No, por eso. Ya no lo vas a comparar con 0,05, sino que lo vas a hacer con el 10. Bailas, toca rechazarla. Bailas, toca rechazarla muy bien. Eso es lo que toca hacer.
Entonces, si vos, digamos, ahí es donde empieza a jugar uno con el diablo. Si yo estoy interesado en mostrar que hay una diferencia entre hombres y mujeres, entonces aquí, como eso quedó tan cerquita al 5, alguien dirá, no, venga, lleve eso al 10. En el 10 se rechazaría la hipótesis nula. Entonces parece haber una diferencia entre hombres y mujeres y uno tiene que especificar al 10%. ¿Cierto? Con una significancia del 10% parece haber una diferencia entre hombres y mujeres en la utilidad percibida. Porque el 5% de nuevo es el valor más común, pero no es el que todo el mundo tiene que usar como camisa de fuerza. Si yo en mi estudio realmente deseo mostrar que hay una diferencia entre hombres y mujeres, tendría que decir esa diferencia a qué nivel de significancia se encuentra. En este caso se encuentra un nivel de significancia del 10. Ahora, más que el 10, ya eso están jugando al diablo, ya están tratando de meter algo cuadrado en un huequito redondo, ¿cierto? Eso les dio 8% al 10%, les dio 9% al 10%, pero les dio el 11% ya, eso no dio, no hay una diferencia. Sería algo así. Entonces, a un nivel, no sé si lo alcanzan a lo ampliar aquí mejor. Y siempre se me olvida dónde es que está aquí el... Ahí yo creo que me alcanzan a ver. No, quedó muy grande. Bueno, yo mejor le reduzco un poquito a esto. Eso es más o menos lo que habría que escribir, pues uno lo puede maquillar más, escribirlo mejor, analizarlo mejor. Yo soy más corto y parco para escribir las cosas, pero digamos, eso es, aquí hay un buen resumen de lo que quería decir, ¿cierto? A un nivel de significancia del 10% de nuestros datos, porque lo que dice literalmente la prueba, si lo voy a comparar con el 5% acá, con ese 0.05, es que no se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces los datos parecen ser, entonces alguien, voy a copiar lo mismo, pero esta vez pensando en el 5% como listo, entonces dice, a un nivel de significancia, entonces aquí lo voy a colocar menos para que quepan los dos en la misma. Profe, pero Dime, es cierto que yo tengo que ser consistente con el nivel de significancia en todas las pruebas que aplique, pues no en mi estudio, necesariamente. no necesariamente. No, de hecho cuando uno coloca estos del 10%, la gente mismo brinca, ¿cierto? Oye, ¿usted por qué cambia el 10%? Que a veces ese es el único camino que le queda a uno para no tener que volver a hacer las cosas, ¿cierto? Realmente hasta el 10% en regresión no está tan mal visto, sobre todo cuando yo quiero o la teoría me dice que esa variable no la debería sacar. En las medias es lo mismo, la teoría me dice que aquí debería haber una diferencia, por ejemplo, entonces hasta el 10% eso me está cumpliendo. Pero lo ideal sería dejarlo todo quieto en 5%. O sea, este que estoy copiando yo debería ser el ideal, pero a veces queda ahí como en el límite y uno se pasa el 10%, pero eso sí uno lo deja explícito, a dónde se pasó uno. Esto es lo que yo estoy suponiendo ahora, ¿cierto? Entonces, nivel de significancia del 5%, nuestros datos o los datos, ¿cierto? Aparentan mostrar que no existe diferencia de utilidad percibida entre
el grupo de hombres y el grupo mujeres. ¿Cuál de los dos escoger? Ya dependerá de ustedes, del asesor que tengan, del tema que está trabajando. Eso es algo importante porque esto es lo que uno saca o lo que tiene que escribir después de que coge un p-valor. Si acepta o rechaza y qué es lo que está aceptando o rechazando. En este caso estamos aceptando o rechazando la diferencia o la igualdad, ¿cierto? No existe una diferencia o sí existe una diferencia. Bueno, ¿se entendió eso? Sí. Sí. Bueno, Sí. lo que quiero que hagamos en este momentico, ya, es que vamos a recodificar las que estábamos recodificando ayer. ¿Cuáles estábamos recodificando? PS o SP. Las SP, ¿cierto? Estábamos recodificando estas SP, ¿cierto? Creo que habíamos recodificado la primera. Quiero que recodifiquen la 3 y la 4. Y hagamos lo mismo con hombres y mujeres para esta variable. O sea, vamos a acabar de recodificar estas tres. Una vez recodificadas las 6, vamos a sumarlas y generar una variable que se va a llamar seguridad percibida. La van a comparar en términos de eso. Entonces, para los que no se acuerdan por dónde recodificar, yo voy a recodificar desde el principio porque a mí se me borró todo lo de ayer. Entonces me toca recodificar todo. Entonces voy a crearlas aquí. Recuerden que es por transformar. Recodificar en distintas variables para que no se vaya a dañar lo que yo tengo hecho. Y voy cogiendo cada una de ellas. Entonces SP1 sería el primero, que no sé dónde está por aquí. Este de acá. Lo voy a cambiar a RSP1, ¿cierto? Voy a copiar eso acá y voy a cambiar esto aquí también en etiqueta, valores antiguos y nuevos. El primer valor es el del perdido de sistema. El siguiente valor es 1, que pasa a 5, 2, 4, 3, 3, 4, a 2 y 5 a 1. ¿Cierto? Recuerden que es simplemente colocar toda la reglita completa acá y continuar. Y aquí lo que le toca hacer es esta parte donde dice cambiar, oprimo cambiar y aceptar. Y lo toca hacer para todas. Bueno, podría hacerlo por aquí. No, no les voy a explicar por código. Voy a hacerlo para las otras que son, se me olvidó, 1, la 3 y la 4. La 3, codificar. Este de aquí sale. La ventaja es que cuando yo lo hago la primera vez, él me deja toda la reglita completa y simplemente darle continuar, cambiar y aceptar. Y el que sigue. El 4. Verifico que estén aquí todavía. Cambiar, aceptar.
Hay que poner las ordinales. Yo acostumbro a irlas organizando porque después se me olvida organizarlas, ¿cierto? Ellas son ordinales. De hecho, me toca cambiar todas esas que yo tengo aquí como de escala son ordinales, pero sí, es mejor tenerlas correctamente medidas. Entonces, RSP1 más SP2 ¿Vas a armar otra variable? Sí, seguridad percibida. Para eso es que estamos recodificando la SP1, 3 y 4. Que fíjense que cuando yo le voy a crear esa nueva variable que ahora se llamará seguridad percibida, entonces tengo las 3 recodificadas acá, que acabo de recodificar, y las que no toqué las dejo tal cual vienen, ¿cierto? Seguridad percibida la tengo como C1, 2 y 3. Perdón, 1 a 5, 1 a 6. Y ahí, Camilo, no, pues no hay dificultad en que se recodifique algunas y las otras no. Por ejemplo, esa que es SEC2, No, SEC5. no hay problema porque esas están desde el punto de vista de redacción en la dirección del constructo, ¿cierto? C2 me siento seguro. Ah, sí, sí, sí. Por eso que recodificamos esos para llevarlos como a el que hubiera colocado en este primero 5, ¿cierto? Me siento preocupado, es que se siente muy preocupado, es muy inseguro, ¿cierto? Entonces, en términos de seguridad, eso sería 1 en seguridad. Por eso recodificamos, porque estamos tratando de llevar lo que él calificó a términos de seguridad. 5 significaría que está muy inseguro, entonces pongámosle un 1. 4, que está más o menos inseguro, pongámosle un 2. 1 significa que está, pues no le preocupa esa seguridad, pues no se siente preocupado, entonces pongámosle 5. Y así. Esa es la idea con la recodificación. Camila, ¿me recuerdas por dónde abres calcular variable? Para transformar y el primero. Ok, gracias. Y ya luego solo se le daba a aceptar, ¿cierto? Sí, le vamos a aceptar y ya. Y esas se dejan de escala. No, es porque para no cerrar esto, pero ya enseguida los paso todas a lo que... esta última, esta que genera Sí, la KSP, sí, eso es utilidad una escala. percibida y el SP, ok. Sí, porque cuando yo ya utilizo, digamos, todas estas variables ordinales y las agrego,
estoy aplicando todo el proceso completo de la escala de Likert, que es hasta llegar a la agregación. Cuando están agregados, ya esos son variables de escala. Las escalas de Likert al final siempre son basadas en un montoncito de estas ordinales, eso que también, entre comillas, podría considerarse ordinal, pero la idea es que como la variación es tan alta entre el valor más bajito y el valor más alto, entonces tendríamos, digamos, ya variables de escala. Voy a dar aquí a aceptar. Si alguno necesita volver, volvemos y ya. El caso es, voy a cambiar aquí todas estas. Bueno, el caso es que estas son de escala, la SP y la UP, ¿cierto? Utilidad percibida y seguridad percibida. Aquí también puedo calcular los estadísticos descriptivos. Yo me parqueo en cualquiera de las líneas, ¿cierto? En cualquiera de ellas, le doy clic derecho, me dan los estadísticos descriptivos acá. O sea, no tengo que ir a la vista de datos y darle a la columna, sino que puede ser en la vista de variables a la fila. Estadísticos descriptivos, cualquiera de ellos. No toca estar en la esquina, puedo estar en Camilo, cualquier parte. perdón. Entonces, siempre cuando sumo todas las variables, ya se considera una variable de escala, En este caso que ¿cierto? tenemos estas ordinales, sí. Cuando yo junto varias ordinales, genero una escala. Al menos en la clasificación que tenemos nosotros acá, que solo tenemos esas tres opciones. Listo, profe, gracias. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo, desde el punto de vista teórico, si yo no tengo ningún tipo de seguridad percibida, podría considerarlo un 0 ahí, ¿cierto? Y eso sería una escala de razón, solo que, digamos, el SPSS considera, tal cual está colocando aquí la clasificación, que uno podría hacer todo pensando que son escalas, ¿cierto? Que la de razón que es tan ideal no se consigue nunca. Pero sí. Bueno, entonces esta que es seguridad percibida es la que nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que hagan ustedes? Que traten de hacer lo mismo que hicimos con utilidad percibida en términos de la normal, o sea, ir a mirar normalidad, ir a mirar homocedasticidad, y luego de eso ir a determinar si tienen que utilizar una T de Student o una U de Mann-Whitney para poder compararlas. Enseguida lo vamos a hacer, pero quiero que ustedes traten de enfrentarse al problema, ¿cierto? Camilo, hay que ponerle la de Mann-Whitney, que fue lo que dijiste que hiciéramos. Lo mismo que hicimos para la variable utilidad percibida, pero con estos datos. Determinar, Listo. determinar todo. También con el género, ¿cierto? Sí, también con el género. ¿Por qué lo estamos haciendo con el género? Porque, digamos, es mucho más sencillo tener ya partido los datos en dos, como es en el género, que tenerlo en otros grupos para
para hacer este coso y después discretizarlo de otra manera. Camilo, ¿me muestras por favor la hoja de resultados del programa tuya un segundo? Claro. Listo, gracias. Ok, bien. Bueno, entonces arranquemos. Descriptivos, explorar. Personalizar, descriptivos, explorar para saber si son normales o no. Solo que aquí vamos a sacar la utilidad percibida y vamos a meter seguridad percibida. El género va a seguir siendo lista de factores. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Los gráficos de normalidad. Aquí le voy a quitar este detalle de hojas que no necesito, solamente necesito los gráficos de normalidad con pruebas y los no transformados del evento. Solo eso. Voy a aceptar, que son estos dos que aparecen aquí. Entonces, fíjense los datos. De nuevo, tengo 218, 162 porque simplemente cambié de variable, pero el grupo, como los estoy agrupando, hombres y mujeres, no va a cambiar el tamaño porque cambiemos de prueba. Fíjense lo que aparece aquí, 0.04 y 00, ¿cierto? Significa entonces que estos datos son normales o no. Son normales y acepto la hipótesis nula. No. El valor es pequeñito, entonces la prueba de normalidad se rechaza, ¿cierto? Los datos no parecen ser normales. Aquí lo ideal, ¿cierto? Si yo quisiera que mis datos fueran normales, es que esa significancia, esta significatividad, ¿cierto? Esta significancia Mayor o igual a marginal, 0.05. ¿cierto? Que nosotros llamamos p-valor, el p-valor sea mayor que 0.05 para poder decir que los datos son normales. Aquí es rechazo normalidad. Y aquí lo que dicen ¿cierto? El que toque mirar es es que los datos, ¿cierto? Son homogéneos en varianza, ¿cierto? No puedo rechazar la hipótesis nula de homogeneidad. Ve que esto no está cerquita a 0.05, esto es casi el 40%, no está en el 5% y no en el 40%. Entonces aquí queda uno más o menos tranquilo. ¿Cuál sería el ideal de estos dos si yo quiero normalidad, si quiero pruebas paramétricas? Que esto es lo más cercano a 1, ¿cierto? Que estos valores, estos tres de hecho, estén cercano a 1. En este caso solo está cumpliendo pues está cumpliéndolo bien, está cumpliendo más que 5%, el 40%, pero el ideal no sería el 40%, sino que el ideal sería lo más cercano a 1 posible. Aún así está cumpliendo homogeneidad de varianza. Entonces, ¿qué vengo a hacer después de esto? De verificar que no son normales y varianza. Entonces, haciéndolo desde el punto de vista completamente teórico, yo tendría que ir a analizar, ¿cierto? Buscar esas pruebas no paramétricas y hacer aquí dos muestras independientes. Si me hubiera cumplido normalidad, ¿por dónde me iba? Entonces me vendría por medias, ¿cierto? Tanto descriptivos, comparar medias. Y aquí T para muestras independientes. Comparar medias, T para muestras independientes. No se hacen por el mismo lado, porque aquí están las no paramétricas. Entonces, vengo aquí a no paramétricas, vengo por acá, dos muestras independientes, que es lo que yo tengo acá. En vez de utilidad percibida, ahora irá seguridad percibida.
Las variables de agrupación son las mismas, sino simplemente llego, la saco y la cambio, ¿cierto? Lo voy a sacar para volverla a hacer. Vengo acá, defino los grupos que son el grupo 1, hombres, el grupo 2 es mujeres, 2, y simplemente lo dejo ahí. Aceptar y comparo acá. ¿Qué significa este p-valor? Que no rechazo la hipótesis nula. Es decir, Es decir que la media de la seguridad, ¿esta era la seguridad qué? percibida. Percibida. Para las mujeres es igual a la media de la seguridad percibida para los hombres. ¿Cierto? En promedio, la seguridad percibida de los hombres es igual a la seguridad percibida de las mujeres. Vení, Camilo, ¿esto lo hiciste por otro lado, por analizar, comparar medias, o eso era para explicarnos si daba normal? Sí, solo por si les da normal. Es más, vamos a hacerlo por ahí. Vamos a suponer que nos dio normalidad. El Entonces era correcto es lo que acaba de hacer. Aunque este que voy a hacer también se podría, digamos, cabe dentro de lo que uno esperaría que se podría aplicar con teoría, que es por aquí, por analizar, comparar medias. De nuevo, los pasos están ahí en las diapositivas. Comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Si yo me meto por acá, él me va a pedir cuáles son las variables de nuevo. Voy a colocar aquí SP y le voy a colocar como variable de agrupación el género acá abajo. Ve que se hace exactamente igual. Grupo 1, grupo 2. Y le doy a aceptar. Solo eso. Él me da una tabla que tiene las mismas cosas, ¿cierto? Los mismos valores, solo que aquí me lo presenta como en dos tablas. Eso me lo coloca en una sola. Pero además este aquí de una vez me coloca la prueba del event. Ese es el por qué uno podría aplicar directamente TDStudent. Él solo se preocupa por las varianzas, así que por ningún lado él muestra aquí normalidad. Él llega y dice aquí, la del event para estos datos es 0.395. Mientras que la prueba T, el p-valor que tenemos aquí, está acá. Ahí bueno, yo les dije que se asumen varianzas iguales o no. Eso dependerá del event, ¿cierto? El event me dice acá que son iguales, entonces leo este primer p-valor. Si el event no me hubiera cumplido, leería este segundo. En teoría, ¿cierto? Podría ser eso. Camilo, Pero fíjese que los p-valores son iguales y traen la misma conclusión. Dime. es que muchos artículos yo he visto que lo hacen, pues todas estas tablas las muestran, pero sobre las variables de control. Eh, Esto aquí con el estudio, pues con todo eso que nos están mostrando, es sobre constructos, pues sobre variables, sí, sobre constructos o esto es variables de control. Se puede hacer sobre cualquiera. Realmente lo único que yo requiero para poder hacer esto es que yo le pueda calcular a la variable que quiero comparar media. ¿Cierto? Si yo tengo una variable a la que yo le puedo calcular promedio, media, y tengo grupos que yo puedo partir mi población, ¿cierto? Tengo hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y ancianos, yo puedo hacer eso siempre. Es la única restricción que se tiene. Que yo pueda hacer ese tipo de análisis. Ahora, ¿sobre qué variable lo hago? Pues dependerá de lo que yo esté tratando de mirar. Yo aquí estoy suponiendo, estoy tratando de verificar que en los dos grupos el promedio de percepción son iguales. Por ejemplo, alguien me dirá, no, pero es que la percepción que tienen las mujeres en seguridad con respecto a usar, no sé, cajeros electrónicos en la calle ellos tienen una sensación de seguridad más baja que los hombres. Entonces voy, hago la encuesta y verifico ese supuesto haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? O sea, realmente yo lo puedo hacer sobre cualquier tipo de variable, la que sea. No tiene que ser de control o no. Siempre y cuando esa variable, como está medida, se le pueda sacar promedio. ¿Y qué utilizo para cortar los datos? Pues depende de cuál sea mi hipótesis. Yo supongo que la seguridad percibida para las personas que tienen mayor educación, entonces es mayor que la que los que tienen menor educación. Vamos a verificar eso, por ejemplo. Eso que me acabo de inventar, ¿cierto? Las personas con mayor educación tienen una seguridad percibida mayor que los que tienen menor. ¿Cómo verificaríamos eso? Yo tendría que tener
los que tienen mayor educación y los que tienen menor educación, ¿cierto? Tendrías que partir la de educación en dos. La de nivel de educación. Entonces vamos a mirar esta de nivel de educación. ¿Cómo lo va a hacer? Va a hacer estadísticos, va a hacer inclusive un gráfico para saber cómo está mi nivel de educación. Yo no me acuerdo, entonces vengo acá, va a hacer un gráfico de barras simples, resúmenes para distintas variables, no para resúmenes para distintas variables, ¿cierto? Aquí va a colocar nivel de educación, está por aquí, nivel de estudios. Y le voy a dar, bueno, aquí me pide que lo haga por otro lado. Yo le di por donde no era. Generador de gráficos. Cada día mejor más este generador de gráficos. Nivel de estudios, está de acá y lo quiero hacer con un gráfico de barras, entonces vengo aquí, nivel de estudios, y si me lo dejo poner, aceptar. Tengo aquí el gráfico y digo, venga, ¿qué sería para mí la gente que tiene mayor estudio acá? Entonces, si yo lo quiero equilibrado, fíjense que como está el gráfico, si yo lo quiero equilibrado, tendrían que ser profesionales especialistas y maestría y el técnico tecnólogo hacia abajo para otro grupo. Alguien dirá, no, para mí serían los que son bachillerato y ahí para abajo. Vamos a hacerlo así, vamos a colocar el listón aquí en la mitad de estos dos. O sea, bachillerato y menos, que son los grupos 1, 2 y 3, los voy a colocar a la izquierda con un grupo. Y los que tienen mayor estudio, ¿cierto? Tecnología, técnica y tecnología hacia arriba, los voy a colocar en otro. Entonces, listo. Vengo acá, no cancelando, aquí simplemente lo voy a bajar. ¿Cómo lo hago? Por la misma parte de recodificar que hicimos ahorita. Entonces voy a colocar aquí una variable que se va a llamar codificar en distintas variables. Voy a colocar aquí el nivel de estudio, es el que me interesa. Y le voy a colocar aquí, no sé cómo le llamamos, nivel de estudio, nivel, vamos a llamarlo así, nivel de estudio. ¿Cómo se llamaba antes? Ya aquí solo me aparece de 4. Le voy a colocar aquí etiqueta, entonces aquí le voy a decir, vea, el perdido del sistema va a ser el mismo perdido del... Aquí le tengo que quitar todo esto. Porque tengo que limpiarlo, el sistema va a ser el mismo del sistema, eso sí. Pero le voy a decir que los que están en los 3 primeros grupos, del 1 al 3, 1, 2 y 3, que son los que van hasta bachillerato, los voy a llamar el grupo 1. Y todos los demás los voy a llamar el grupo 2. ¿Cierto? Entonces todos los demás valores están aquí. Rango de 1 a 3, 1 through 3. Y aquí simplemente le doy continuar, cambiar, aceptar. No estoy esperando que me sigan, sino que presten atención y ya, ¿cierto? Entonces ya tengo una variable que tiene partir los grupos en la gente que estudió más, ¿cierto? Tendría que venir acá a cambiarle los valores, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo es todo eso, que yo llego, le pongo las etiquetas, etcétera. Pero ya sabemos, los que tienen el número 1 son los que tienen menor estudio y 2, los que tienen más estudios de técnico, tecnólogo hacia arriba. Entonces vengo acá y le doy descriptivos, explorar. Voy a sacar esta, a bajarlo con, esa es percibida, seguridad percibida, solo que lo voy a partir ya no con hombres y mujeres, sino con nivel de estudio bajo y alto, por decir algo. Entonces, esta va a ser mi forma, partir los datos. Vengo, calculo esto, vengo y miro normalidad y le ven. Fíjense los grados de libertad como bajaron. Porque ya no tengo la misma cantidad de un lado y del otro. Y ojo, lo que les dije ahorita, una de las variables no debería ser 3 veces la otra. ¿Qué está pasando acá? Como yo los partí, como fíjense que yo coloqué solamente bachillerato hacia abajo, entonces aquí habría un problema de que no tenemos la misma cantidad, ¿cierto?, de personas. Aunque está cumpliendo homogeneidad de varianzas en términos de esto de acá, ¿cierto? Esto no es recomendable, aunque, ¿cierto?, con 70 datos uno podría decir que son 70 datos, pero en algunas cosas es mucho más crítico que exige balance, ¿cierto? En este caso todavía no estamos exigiendo balance.
Por ahora simplemente no cumple normalidad, pero sí cumple varianza, ¿cierto? La variabilidad al interior de esos grupos es la misma. Entonces podríamos ir a aplicar directamente estas pruebas. Analizar. Entonces lo voy a hacer utilizando TestStudent. Medias, siempre me pide dónde está donde dice medias, comparar medias acá. Independientes. En vez de este grupo que es el de hombres y mujeres, voy a colocar el del nivel de estudio. Y aquí defino el 1 como 1 y el 2 como 2 y le doy a aceptar. ¿Qué me está diciendo acá? Pues literalmente lo que me está diciendo este valor acá. Y estoy utilizando ese porque estamos diciendo que las varianzas se asumen iguales. Eso es lo que nos dice la prueba del event, que está inclusive acá al frente. Nos está diciendo que no se rechaza la hipótesis nula. Otra forma de ver que no se rechaza la hipótesis nula es esto de acá. Tampoco se lo menciono ahorita. En la prueba T, que le da a uno el SPSS, le da el intervalo de confianza, que es esos dos valores que yo estoy colocando ahí. Nosotros utilizamos intervalos de confianza cuando lo vimos como una manera de sacar el tamaño de la muestra, ¿cierto? El n. Pero este también lo podría analizar uno. Si estos dos valores cambian de signo, ¿cierto? Si cambian de signo, significa que el 0 hace parte del intervalo. Y si el 0 hace parte del intervalo, las dos cosas son iguales. Si esto cambia de signo, las dos cosas son iguales. ¿A qué nivel de confianza? Este que aparece acá. A un nivel de confianza del 95 o una significancia del 5%, que es el complemento de esto. Entonces, cada que les cambia de signo significará que las dos cosas eran iguales. La utilidad percibida porque tenga más estudios no hace la diferencia. Me quiero volver al anterior que está por aquí en algún lado. Este de acá, fíjense que no pasaba lo mismo, cambiaba de signo. Y la conclusión que sacamos acá fue exactamente igual, ¿cierto? Son iguales, la seguridad percibida para el grupo 1, que era hombres, es igual a la seguridad percibida para el grupo 2, que son mujeres. En el de abajo tenemos seguridad percibida, pero ya no por hombre y mujer, sino por nivel de estudio. En esos niveles de estudio son iguales. ¿Se entendió el concepto? Sí, señor. Señor, Listo. Entonces vamos a desayunar y en un ratico volvemos y vemos la SANOVA. Que es simplemente esto mismo, pero ya no dos grupitos, sino 3 o más. Bueno. Listo, profe, ¿a qué horas volvemos? Díganme ustedes, ¿a las 10? ¿O 10 y 10? Perfecto. 10, listo, perfecto, a las 10 nos vemos. Bueno.